Em, en la primera pregunta de este repaso de caja blanca, lo que se nos pide es que, dado un fragmento de código, veamos el número mínimo de casos de prueba para cobertura de sentencias y para cobertura de decisiones. Entonces hay que definir los dos. En este caso teníamos un if, entonces necesitamos un caso de prueba para cobertura de sentencias y dos casos de prueba para cobertura de decisión, ¿verdad? Porque con un caso de prueba logramos visitar todas las líneas de código, pero en el caso de la cobertura de decisión, recuerden que necesitamos evaluar el if como verdadero y como falso. Aquí es igual otro código. Igual necesitamos ver cobertura de sentencia y cobertura de decisión. En este caso, tenemos dos if, ¿verdad? Entonces, necesitamos tres casos de prueba, ¿verdad? Para cobertura de sentencia porque no son anidados, ¿verdad? Son independientes. Entonces necesitaríamos tres. Y para cobertura de decisión serían también los mismos tres. Tres casos de prueba para cobertura de sentencia y tres para cobertura de decisión. Utilizando el mismo código anterior, pero ahora lo que nos piden es cobertura de condición. Recuerden que la diferencia es que en este caso lo que necesitamos evaluar son las condiciones de una decisión. Aquí tenía dos decisiones, pero tengo tres condiciones. Entonces, en este caso, nosotros necesitaríamos cuatro casos de prueba. ¿Por qué necesitamos un caso de prueba adicional? Bueno, porque tenemos en este caso, nosotros necesitaríamos tres casos de prueba, pero por ejemplo, aquí yo podría haber probado, probamos cuando esto es verdadero, ¿verdad? Entramos aquí, pero con solo que esto sea falso, no es necesario que esto sea, ¿verdad? Porque como es un AND, si yo no pruebo también esta condición como falsa, entonces no estaríamos evaluando, ¿verdad? La condición como verdadero y como falso. Repito, ¿por qué se ocupa un caso de prueba adicional? Bueno, porque probamos los dos verdaderos y retorna 0. Pero puede ser que el otro caso de prueba que nosotros ingresemos sea cuando este sea falso y este sea verdadero. Entonces, con solo que este sea falso, él ya no evalúa esta condición. Entonces, es necesario un siguiente caso de prueba en el que este sea verdadero y este sea falso para poder evaluar la condición, ¿verdad? Como verdadero y falso. Entonces, se necesitan 4 casos de prueba. Y en este otro es cobertura de sentencias. Aquí vean que tengo dos condiciones. Entonces se necesitan dos casos de prueba. No sé si hay alguna pregunta con respecto a lo que a los tres tipos de técnicas de caja blanca que vimos, que en este caso serían sentencia, decisión y condición. Porque ahora vamos a continuar viendo las otras técnicas. Preguntas. Ok, entonces continúo. La siguiente técnica que vamos a ver se llama pruebas de condiciones y decisiones. Recuerdan que habíamos visto que la técnica de condiciones tiene una limitación, ¿verdad? Y es que, por ejemplo, puede ser que yo con la cobertura de condición no logre una cobertura de decisión.
Entonces, podría ser que necesite más pruebas. Ya habíamos visto que nosotros podíamos tener decisiones simples, ¿verdad? Compuestas por una única expresión booleana, o podíamos tener decisiones complejas, ¿verdad? Que están compuestas por más de una condición. Habíamos definido además que cada condición lo que buscábamos era que fuera evaluada en ambos sentidos como verdadera y falso, pero en el caso de de esta prueba de condiciones y decisiones, entonces debe cumplir además que cada condición atómica sea evaluada como verdadera y falso, pero que además se logre una cobertura de decisión. ¿Cuál es la hipótesis que buscamos con esto? Bueno, que solo probando todas las condiciones puede ser que no sea suficiente. Entonces, por eso agregamos una restricción o cláusula más, ¿verdad? Y es que logremos las dos cosas, la cobertura de condición y la cobertura de decisión con los casos de prueba que definimos. ¿Verdad? Este es el ejemplo que habíamos visto, que si yo, por ejemplo, defino estos casos de prueba, no alcanzo la cobertura de decisión y sería sería necesario, perdón, agregar un caso de prueba adicional para lograr esto. Imaginen ahora este código que tenemos acá, en el que yo tengo una decisión, pero esa decisión está formada por dos condiciones. ¿Cuántos casos de prueba entonces yo necesitaría para lograr una cobertura de condición y decisión, que es la técnica que estamos viendo ahorita? Recuerden que esta técnica de definición de casos de prueba lo que dice es que tengo que probar cada condición como verdadero y falso, y además cada decisión también debe ser evaluada como verdadero y falso. Entonces, ¿cuántos casos o cuáles casos de prueba yo necesitaría? Necesitas dos, Dos casos donde, de do- prueba. donde todas las condiciones atómicas sean falsas y luego donde todas las condiciones atómicas sean verdaderas. Pero en Correcto. este caso tenía una duda, profe, porque Ajá. no sabía, digamos, si el segundo es verdadero y el primer, digamos, en ese if, en el primero, el income es verdadero y el primero es falso, uno no necesitaría tres o siempre dos. No. Ok. Aquí yo tendría dos opciones de respuesta, pero en los dos casos sería dos casos de prueba, ¿verdad? Podría ser, digamos que la respuesta 1 es que el caso de prueba 1 sea igual a tax mayor que 0, entonces digamos 10, y income menor que 250,000, entonces podríamos utilizar también 10. Y el segundo caso de prueba, lo que dices vos, que todos falsos, entonces menor que 0, entonces menos 5, por ejemplo, y income, menor, esta es, vamos a ver aquí, mayor que 0 y menor que 200. Aquí necesitamos uno En mayor que income 200, sería entonces, mayor a 250. sí, 251,000, por ejemplo. Y la segunda respuesta, en este caso, vean que estamos evaluando tax como verdadero y tax como falso y income igual. Y aquí la decisión la estaríamos evaluando como falsa, ¿verdad? Y aquí la decisión la estaríamos evaluando como, no, perdón, al revés, ¿verdad? Aquí es verdadero y aquí es falso.
Ok. En la respuesta 2, podría ser que el caso de prueba 1, digamos, lo hagamos combinado. Por ejemplo, tax 10. Vamos a ver. Bueno, no, en realidad necesitamos uno verdadero. Ese sí lo necesitamos todo el tiempo, que sería este. Income también 10. Pero, por ejemplo, nosotros este lo podríamos hacer, no este caso de prueba, como es un AND no funciona, es cuando es un OR que no, aquí solo habría una respuesta. Porque si no, todo el tiempo evaluaríamos como falso. Y no evaluaríamos el otro como falso. Vamos a ver. No, aquí, no, aquí la única respuesta correcta es esta. Es cuando es un OR que yo los puedo hacer combinados, pero en un AND no, porque por ejemplo, si yo este lo evalúo como verdadero, y luego este como falso, entraría aquí, pero esta condición nunca la evaluaría como falso. Entonces aquí solo hay una respuesta. Voy a borrar, aquí solo hay una. ¿Qué era lo otro que me decías? Profe, es que yo tenía la duda de que, digamos, ¿qué pasa si tax es 10 pero income es 251.000? Digamos, no se convierte, no necesitaría, yo pensaba que necesitaría como 3 casos de prueba, porque esa fue, de hecho, la duda que tuve también en el repaso pasado, en una de las Ajá, preguntas. sí, pero es que recuerde que generalmente lo que buscamos nosotros es agregar el mínimo número de casos de prueba. Entonces, si usted agrega ese otro caso de prueba, en realidad está haciendo un caso de prueba extra, porque con estos dos es suficiente para lograr la cobertura de condición y la cobertura de decisión. No sé si me explico. Si usted agrega ese otro caso de prueba que usted está diciendo, tendría que ejecutar en donde todos son falsos. Entonces, lo que buscamos es ejecutar el mínimo número de casos de prueba. Con estos dos, usted no tendría que ejecutar el tercero. O sea que no es que agregar ese tercer caso de prueba esté mal, simplemente que es innecesario, porque con estos dos casos de prueba, usted logra la cobertura de sentencia y logra la cobertura de decisión y la cobertura de condición. ¿Sí me explico? Todavía queda con duda. No, no, sí, digamos, nada más se busca como eso, el perfecto de false y el perfecto de true, digamos. Eso. Bueno, hay varias características que evaluar. Creo que ahí viene otro ejemplo en donde vean, en donde pueden ver que depende de cómo estén combinados los casos de prueba, puede ser que este no sea, digamos, como la mejor solución, sino que puede ser mejor combinarlos, pero digamos que en el AND sí aplica bastante bien que uno trate de definir todos como false y todos como true. En el OR puede ser que los pueda combinar y así. Pero sí, para LAM es como una buena opción tratar de definir siempre los casos de prueba como true y después las otras dos opciones como false. Este es otro ejemplo. Esto es código Delphi. ¿Cuántas condiciones tenemos en esta decisión? No son 6. Ok, vamos a ver. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123,
6, ¿verdad? Correcto, 6. ¿Cuántos casos de prueba entonces necesitaríamos para lograr cobertura de condición y decisión? Profe, es que en esta tengo una duda porque por el not, digamos, de la número 6, pues no sabría si en Correcto. este... El not, ¿verdad? Me pone una nueva condición. Por eso les digo que a veces uno piensa que todo en true y todo en false, pero a veces eso no se cumple. Entonces, el caso de prueba 1 sería cuando A es true, cuando B es true, cuando C es true, cuando D es true, cuando E es true, pero vean que aquí, para que este AND sea verdadero, F debería de ser false, ¿verdad? Aquí evaluaríamos la decisión como true. ¿Estamos de acuerdo? Y el caso de prueba 2, pues sería todo lo contrario, ¿verdad? A false, B false, C false, D false, E también en false, pero F lo evaluaríamos con true. Y aquí la decisión lo estaríamos evaluando como falsa. Y vean que todas las decisiones las evaluamos como, como verdadero y como falsa, las condiciones, perdón. Cada condición la evaluamos como verdadero y como falsa, y la decisión también la evaluamos como verdadero y como falso. ¿Preguntas hasta aquí? Ok, continúo. Vamos a ver lo que es la cobertura entonces modificada de condiciones y decisiones. Así se llama, cobertura modificada de condiciones y decisiones. Esta técnica dice que para calcular el número de casos de prueba que se necesitan es bastante fácil porque lo que tenemos que identificar es el número de condiciones atómicas, que en este caso vamos a definir como N, y entonces dice que se necesitarían N más 1 pruebas para lograr una cobertura modificada de condiciones y decisión. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que si tengo 4 condiciones, necesitaría 5 casos de prueba, o sea que siempre requiero un caso de prueba adicional. A veces podría ser que esto no se pueda cumplir porque las condiciones estén acopladas o porque hay compiladores que hacen circuitos cortos, que hacen muchos lenguajes de programación. Por ejemplo, Java hace circuitos cortos. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, los lenguajes de programación lo que hacen, por ejemplo, es que si lo que hay es un AND, si la primera condición es falsa, ya no siguen evaluando, ¿verdad? Las demás condiciones, porque ya de todas formas la decisión va a ser falsa, ¿verdad? Entonces ese tipo de cosas puede ser que suceda. Pero aquí
nosotros lo que vamos a hacer es asumir que pues eso no sucede. Esta técnica lo que dice es que, o lo que se busca, es que cada condición atómica sea evaluada en ambos sentidos, verdadero y falso, que la cobertura de decisiones también sea satisfecha y que cada condición determine el resultado una vez con verdadero y otra vez con falso. La forma en que se calcula es con una tabla que ahora vamos a ver un ejemplo. ¿Cuál es la hipótesis que plantea esta técnica? Bueno, solo probando todas las decisiones y todas las condiciones, aún así puede ser que no sea suficiente dependiendo del ámbito en el que nos encontremos. O sea que, como ya yo he mencionado en otros momentos, hay sectores en los que se requiere, ¿verdad?, que todas las pruebas de un algoritmo sean ejecutados. Bueno, ya mencionamos que la NASA lo solicita así. Puede ser que algunos sistemas del sector salud también lo requieran así, ¿verdad? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Cómo se calcula o cuál es el proceso para calcular esta técnica? Bueno, tenemos este if que ven ahí, que es A or B. ¿Verdad? Entonces tengo dos condiciones que están separadas por un or. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a dibujar una tabla que tiene esta tabla es para este fragmento de código en particular, porque si por ejemplo yo tuviera otra condición adicional, entonces no necesitaría 3 columnas, sino 4. Para este ejemplo necesito 3 porque tengo dos condiciones. En una lo que vamos a hacer es agregar la condición con sus variables y en la otra lo que voy a hacer es agregar el true y el false. Y vamos a agregar una fila con espacios en blanco para cada condición y el número de espacios en blanco es igual al número de total de condiciones. Entonces vean que por eso tengo dos filas porque tengo dos condiciones y los espacios en blanco es igual al número de condiciones que son 2, 1, 2, 1, 2 y 1, 2, ¿verdad? El siguiente paso que vamos a hacer es que se van a llenar los espacios en blanco en diagonal. En la segunda columna con T y en la tercera columna con F. Entonces, se llenan de esta forma. ¿Verdad? Dice que formando una diagonal, primero utilizo los true y luego utilizo los false. Luego dice que vamos a reemplazar los espacios en blanco restantes con valores neutros. F si lo que estoy evaluando es un OR y T si lo que estoy evaluando es un AND. En este caso vean que lo que tengo es un OR, entonces voy a completar esos valores con F. ¿Verdad? Entonces tenía las dos diagonales y completo con F. Y luego dice que elimine los casos de prueba si hay duplicados en las celdas. Entonces, en este caso, el caso de prueba que vamos a eliminar sería cualquiera de estos, ¿verdad? Porque estos dos casos de prueba están duplicados. Entonces, ¿cuántos casos de prueba necesitaríamos? Teníamos dos condiciones y la regla lo que decía es que si tengo dos condiciones, en este caso n es igual a 2, le sumo un caso de prueba, entonces yo necesitaría 3 casos de prueba, ¿verdad? 2 más 1, 3 casos de prueba. ¿Cuáles serían esos casos de prueba? Estos 3 que están aquí. Primero, cuando A sea true y F sea falso. El segundo, cuando cuando A sea falso y B sea true. Y luego cuando los dos son falsos. Esos serían los 3 casos de prueba que yo necesitaría, la forma en que se calcula. Entonces aquí otro ejemplo. Imaginemos cuántas condiciones tengo aquí. Tengo, igual que antes, dos condiciones. Esta sería A y esta sería B, ¿verdad? Y en este caso lo que tengo es un AND. Entonces voy a empezar de nuevo desde cero.
Entonces necesitaría una tabla con 3 columnas, ¿verdad? Primero para true y luego para if. Y luego necesitaríamos para A y para B. ¿Cuántos espacios en blanco necesito? 2 porque tengo 2 condiciones. Luego, el siguiente paso era que completara las diagonales, ¿verdad? True y true, false y false. Luego decía que reemplazara los espacios en blanco con F si lo que tenía era un OR y con true si lo que tenía era un AND. Entonces aquí vamos a completar con true. Y finalmente elimine los casos de prueba repetido. Aquí el caso de prueba que está repetido sería este, entonces lo eliminamos. Igual, si calculamos, ¿verdad? Tengo 2 condiciones más 1. Esto me daría 3 casos de prueba. ¿Cuáles son esos 3 casos de prueba? True, true y luego false, true, falso, true y true, falso. Esos serían los 3 casos de prueba que se necesitarían. Aquí hay otro ejercicio que podríamos hacer pues después. Prueba de múltiples condiciones. Esta técnica lo que dice es que es necesario probar todas las combinaciones posibles de las condiciones en una decisión. Por lo tanto, se requerirían 2 a la n pruebas, donde n es el número de condiciones atómicas. O sea que si tengo, como en el ejemplo anterior, 2 condiciones, 2 a la 2, se necesitaría 4 casos de prueba. Si utilizamos un circuito corto, ¿verdad? Generalmente entonces se reduciría el número de pruebas. Ahorita vamos a ver un ejemplo de cómo podríamos reducirlos, pero como les digo aquí en este caso, eso de circuitos cortos es solo para que ustedes tengan una idea de qué significa, pero vamos a trabajarlos tal cual, ¿verdad? Sería lo que sucedería si hacemos todas las pruebas. Es fácil de determinar las pruebas que necesito, ¿verdad? Porque lo que buscamos en realidad es una cobertura completa de las tablas de verdad. No sé si recuerdan que el AND y el OR pues tienen una tabla de verdad. Entonces básicamente lo que vamos a hacer es ejecutarlo tal cual de esa forma. Pero dependiendo de la cantidad de decisiones que tenga, ¿verdad? Obviamente va a ser difícil de ejecutar las pruebas debido al volumen que me va a generar, ¿verdad? Porque lo que necesito es ejecutar todas las pruebas que necesite ese algoritmo. Aquí no hay reducción, sino que vamos a ejecutar el total de pruebas que se necesiten. ¿Cuál es la hipótesis que plantea esta técnica? Bueno, que los defectos pueden estar en cualquier lugar, entonces por eso es necesario ejecutar todas las pruebas que se requieran. Aquí tengo un ejemplo ya resuelto de cómo quedaría, ¿verdad? Este es el ejemplo para esta decisión donde tengo A, OR, B, AND, C. La tabla de verdad en este caso, como tengo 3 condiciones, sería 2 a la 3, eso me daría 8 casos de prueba, ¿verdad? Eso se calcula exactamente igual que como si estuviéramos utilizando una tabla de decisión. Y en realidad la tabla se llena igual que una tabla de decisión, ¿verdad? Tengo, como son 8 casos de prueba, necesitaría 4 verdaderos y 4 falsos, luego irían de 2 en 2, 2 verdaderos, 2 falsos, 2 verdaderos, 2 falsos y después de 1 en 1. Verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Esos serían los 8 casos de prueba que yo necesitaría. ¿Cuál sería el primer caso de prueba? Cuando los 3 son verdaderos. El segundo caso de prueba, cuando tengo 2 verdaderos y 1 falso, ¿verdad? Y así voy ejecutando. Las filas serían los casos de prueba. 8 se requieren para este ejemplo. ¿Qué es un circuito corto? Bueno, ya lo mencioné antes, ¿verdad? Es que, por ejemplo, si la primera condición atómica en un AND es falsa, entonces no hay necesidad de evaluar la segunda. Y en el caso de los OR,
si la primera condición es verdadera, entonces no hay necesidad de evaluar la segunda condición, ¿verdad? Porque ya por defecto el OR, si A es verdadero, no importa lo que venga aquí, ¿verdad? Ya la decisión va a ser tomada como verdadera. Los lenguajes de programación lo que hacen es que evalúan de derecha a izquierda y el paréntesis puede influir, ¿verdad? En la forma en la que funciona. En este caso particular, el ejemplo anterior es el mismo, vean, A or B and C. El resultado está, agregué una cuarta columna en donde está el resultado de la decisión, o sea, si todo es verdadero, el resultado sería verdadero. Como es un AND, aunque esto sea verdadero, como C es falso, el resultado sería falso, ¿verdad? Y así sucesivamente. ¿Qué es lo que dice en este caso? Bueno, ahí vamos a ir detectando, ¿verdad? No importa lo que venga en B, siempre y cuando A sea verdadero, la decisión va a ser verdadero. Entonces, este caso de prueba yo lo puedo ejecutar como un circuito corto, ¿verdad? Entonces, lo reduzco. De nuevo, aquí, como es un AND, ¿verdad? En el caso de este caso de prueba, vean que el resultado es falso, independientemente de lo que venga en B. Entonces, este caso de prueba también lo puedo reducir. Y hay otro que puedo reducir, ¿verdad? Y es que si C, no importa lo que venga en C, como es un AND, si esto es falso, ¿verdad? Como es un AND, no importa lo que venga en C, el resultado va a ser falso, entonces también lo puedo reducir. Entonces, pasaría de tener 8 casos de prueba a tener 5. Esa es más o menos lo que es un circuito corto, pero como les digo aquí, nosotros no vamos a pedir eso, pero para si se encuentran este tipo de cosas es para que tengan una idea de cómo funciona. Este ejemplo lo vimos antes utilizando cobertura modificada de condiciones y de decisiones y teníamos 3 casos de prueba. Aquí entonces lo que nos interesa es la cobertura de condiciones múltiples. Entonces, igual tengo 2 condiciones A y B. Entonces recuerden que dijimos que era 2 a la N. Eso me da 4 casos de prueba. ¿Cuáles serían esos 4 casos de prueba? Estos que están aquí, ¿verdad? Cuando los dos son verdaderos, true, falso, falso, true y falso, falso. Esos serían los 4 casos de prueba que yo necesite. Vean que al final esto es una tabla de verdad. ¿Cuándo es verdadero esto? Solo cuando los dos son verdaderos. En el resto de los casos son falsos. Preguntas sobre estas otras 3 técnicas de prueba. Todo claro, profe. Ok, entonces continúo.
La última técnica que vamos a ver, y es como la que más vamos a usar, es la prueba de caminos. En esta técnica lo que dice es que un conjunto de casos de prueba satisface el criterio de cobertura de caminos si todos los caminos del grafo de flujo de control del programa son recorridos al menos una vez. Este es un criterio que se considera como fuerte, y puede ser que o está restringido por dos tipos de caminos. Puede ser que nos enfoquemos en caminos simples, que eso lo que quiere decir es que se requiere cubrir caminos sin repetición de arcos o aristas, o la cobertura de caminos elementales, que lo que requiere es una cobertura sin repetición de nodos. Ahorita vamos a ver qué es un grafo de flujo de control. Esto es un grafo de flujo de control. Básicamente es como un DFD, si en algún momento lo vieron en intro taller, ¿verdad? En donde lo que logro visualizar es el flujo de la aplicación o del algoritmo. Vean que este es un algoritmo, ¿verdad? En donde aquí está la declaración. Luego hay una condición. Aquí vean que, ¿cómo me logro dar cuenta yo que esta condición es un while? Bueno, porque vean que hay un nodo que regresa a esta condición. Eso me dice que hay un ciclo, ¿verdad? Entonces esto es bueno, puede ser un while o un for o algo así, pero es un ciclo. Si la condición del ciclo es falso, vean que de una vez retorna. Si es verdadero, entonces hay una nueva decisión. Si la decisión es falsa, found se hace true, y si es verdadera, perdón, y si es falsa, entonces incrementa el índice y regresa a la condición. En este diagrama yo tengo tres representaciones, digamos. Una cosa son los nodos, ¿verdad? Que serían estos rectángulos. Luego están las decisiones. Y luego están los arcos, ¿verdad? Que serían las flechas. En el caso de las decisiones, bueno, puede ser, yo aquí en para mayor claridad las representé de esta forma, pero puede ser que estén representadas como un no, pero es muy fácil reconocerlas porque generalmente, ¿verdad? Tienen dos salidas o una salida, ¿verdad? Y un retorno. Decía que había dos formas de calcular, ¿verdad? Los caminos. Aquí están los posibles caminos de este diagrama. Puede ser que yo vaya de 1 y termine en 5. Luego que haga 1, 2, 4, 5. Luego puede ser que haga 1, 2, 3, 1, 2, 4, 5. Puede ser que esto, como es un ciclo, ¿verdad? Haga 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 y termine en 4, 5. O puede ser que haga 1, 2, 3, 1, 5 y así sucesivamente, ¿verdad? Decía que habían dos tipos de caminos, caminos simples y caminos elementales. Si lo restringimos de esta forma, vean que decía que los caminos simples era que sin repetición de arcos y los caminos elementales es sin repetición de nodos. Entonces, en los caminos simples no puedo repetir los arcos, entonces por eso solamente tengo 1 y 5, 1, 2, 4 y 5, y luego tendría 1, 2, 3, 1 y 5, porque yo ya había visitado este arco, entonces por eso este camino no se podría volver a ejecutar, ¿verdad? El que haga 1, 2 no se podría volver a ejecutar, entonces solamente tendría 3 caminos. Y en caminos elementales dice que lo que no necesitamos repetir son los nodos, entonces en este caso sí puedo visitar de nuevo los decisiones. Entonces, por eso se agrega este camino adicional, ¿verdad? Ahí sí podría ser 1, 2, 4, 5.
Nosotros vamos a trabajar con caminos simples. Esa es la técnica que vamos a utilizar. Tengo este algoritmo, ¿verdad? Que lo que hace es calcular el múltiplo común divisor de X y Y. Recibe dos valores, X y Y, ¿verdad? Y entonces eso lo que hace es el cálculo. Si dibujamos el grafo, lo voy a dibujar y al otro lado ya está el resultado, pero para que lo vayamos definiendo, entonces, yo podría, por ejemplo, numerarlos. Entonces, este sería 1, 2, 3, 4. Esta es la línea 5 y esta es la línea 6. Como el else no hace nada, ¿verdad? Entonces lo podría unir. Si el else tuviera una decisión o una condición, no lo podría unificar, ¿verdad? Porque aquí habría otra cosa, pero como no hay, entonces ahí está. Y entonces, ¿qué es lo que yo tendría? Bueno, tendría la línea 1. De la línea 1 voy a la línea 2. De la línea 2, vean que si es verdadero, voy a 3. Si 3 es verdadero, voy a 4. Y si es falso, voy a 5. De 4 yo regreso al 2, ¿verdad? Y del 5 regreso también al 2. Y el 2 termino en 6 cuando es falso. Eso lo tengo aquí, representado como de otra forma, pero al final es lo mismo, ¿verdad? ¿Cuáles caminos tendríamos nosotros? ¿Verdad? El camino que hace, los voy a marcar para que ustedes lo puedan ver. 1, 2, 7, ¿verdad? Este sería como el primer camino. Luego tendríamos, el siguiente camino es que visitemos, por ejemplo, 4. 1, 2, 4, 6. Aquí regresaríamos a 2 y luego 7. Y el otro camino, pues haría el mismo proceso, pero sería el que pasaría por 5. Y aquí están los casos de prueba, o sea, los valores. Para el camino 1, 2, 7 sería cuando A es 1 y B es 0. El siguiente camino es cuando A es 1 y B es 1, y el siguiente es cuando A es 2 y B es 1. Esos serían los caminos. Ok, esa es como la forma de cómo podemos utilizar la complejidad, el diagrama de flujo de control y la prueba de camino. Asociado a esta prueba está algo que se llama como complejidad ciclomática, a esta técnica. La complejidad ciclomática es una métrica que lo que estima es la complejidad lógica de un algoritmo, de un componente software. Al final es un indicador, o sea que cuando yo calculo hay una fórmula para poder calcular esta complejidad, lo que me va a dar es el número de caminos independientes que deben existir en un grafo. O sea que yo, cuando calculo esa fórmula, lo que me va a decir es, bueno, usted tiene que tener 3 caminos simples, ¿verdad? Y no tengo que estar viendo para saber cuántos son, ¿verdad? En algoritmos muy grandes, pues ya yo me pierdo, pero con ese cálculo yo ya sé, bueno, yo debería tener 3 caminos simples o debería tener 6 caminos simples, etcétera. Cuando calculo esa fórmula, eso es lo que me da.
Hay varias fórmulas, ahora las vamos a ver, pero generalmente uno lo podría calcular con el número de decisiones más 1. O sea, que si el algoritmo tiene 5 decisiones, yo tendría 6 casos de prueba. Y asociado a esto, lo que me dice es que a mayor complejidad ciclomática implica mayor número de efectos. Eso está comprobado de forma estadística. O sea que algoritmos con complejidad ciclomática alta, mayor número de efectos. ¿Por qué? Porque está asociado a la complejidad del algoritmo. O sea que entre mayor complejidad ciclomática, más el algoritmo más complejo. ¿Cómo se calcula la complejidad ciclomática? Bueno, les dije que había 3 formas. Una, que ya la mencioné, es las decisiones más 1. Las regiones, que ahorita les voy a mostrar cuáles son las regiones de un grafo. Y también podría ser calcularlo de esta forma, que sería el número de arcos menos el número de nodos, que los arcos son las líneas, más 2. Esa es como otra forma en que lo podríamos calcular. ¿Qué estructuras puedo encontrarme yo en un grafo, en un diagrama de flujo? Bueno, ya sabemos que esto es una estructura secuencial. En este caso sería un if, ¿verdad? Es un círculo que tengo dos salidas. Aquí lo que tenemos es un if. Esta es un do while, ¿verdad? Porque la condición está posterior. Ejecuto y luego está la condición y regresa, ¿verdad? Entonces siempre se ejecuta la primera vez la instrucción. Y eso sería un while o un for, ¿verdad? En donde regresa la condición y con la condición es que termina. Y aquí, ese es un algoritmo X, ¿verdad? No es importante, sino que lo que es importante es el grafo. Y entonces podemos ver como todas las partes. Tengo 11 nodos y vean que aquí enumeré con ahí el número 14 arcos. Entonces dijimos que era arcos, que serían 14, menos nodos, que serían 11, más 2, eso me da 5 casos de prueba. Serían los que necesito para este grafo. Otra forma de calcularla era las decisiones más 1. ¿Cuáles serían las decisiones en este grafo? El 2 sería una decisión, ¿verdad? Porque tengo 2 salidas. El 4 también sería otra decisión. El 5 sería otra decisión. Y el 6 también sería otra decisión. Tengo 4 decisiones. Eso me da 5 casos de prueba, ¿verdad? Más 1, 5. Y luego la forma en que calculo las regiones, ¿verdad? Es cada vez que se llaman regiones cerradas. Generalmente están asociadas a las decisiones. Entonces, la decisión 6 me genera una región. La decisión 4 me genera otra región, ¿verdad? Aquí tengo otra región. Y aquí tengo la decisión 2 me genera otra región. Y luego, lo que se dice es que cada grafo, ¿verdad? Hay una línea imaginaria que me permite llegar hasta del último nodo hasta el primero. Y entonces eso me da una quinta región, ¿verdad? Entonces yo podría tener de una vez poner 5 o el número de regiones sumarle 1 y eso me da 5 regiones, ¿verdad? Entonces las 3 fórmulas deben darme lo mismo, en este caso 5. Si alguna da diferente, eso quiere decir que algo está mal, entonces hay que revisar a ver qué es lo que sucedió, porque todas deben dar lo mismo. ¿Qué significa este 5? Que yo debería tener 5 caminos simples. Y eso lo que me refiere también a que tendría 5 casos de prueba. Entonces ya vimos cuáles son los pasos, que lo primero es dibujar el grafo, luego calculo con las fórmulas la complejidad ciclomática, identifico los caminos, ¿verdad? Y luego identifico los casos de prueba.
Este es el primer ejemplo, lo voy a resolver para que lo vayamos viendo a ver cómo funciona la técnica. Entonces, recuerden que hay pasos, los que son secuenciales, que yo los puedo unificar porque no tiene como sentido tener un montón de líneas ahí. Entonces yo puedo 1, 2 y 3 las puedo unir. 7, 8 y 9, vean que también las puedo unir porque el else no tiene decisión. 10, 11 y 12 también yo las puedo unir porque aquí no hay de nuevo decisión. Y 13 y 14 también las puedo unir. Aquí tengo en la siguiente diapositiva el grafo resultante. Entonces vean que aquí tengo 1, 2, 3. De 1, 2, 3 yo paso a 4. Si es verdadero paso a 5 y 5 si es verdadero paso a 6. ¿Verdad? Si 4 es falso, vean que a lo que me lleva es a 10, 11, 12. 10, 11, ¿verdad? Y aquí termino. 13, 14. Recuerden que siempre debe haber un único fin. De 5, si es falso, yo paso a 7 y 8 y luego paso a 9. Y termino en 12, 13, 14. Calculamos la complejidad ciclomática, dijimos que era arcos menos nodos. Entonces yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nueve arcos y tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nodos. 9 menos 8 más 2, eso me da 3. Si vemos las regiones, ¿verdad? Aquí tengo la región 1, la región 2 y recuerden que dijimos que había una región cerrada, que es la que va de principio a fin. Entonces eso me da 3 regiones. La otra forma de calcularla era las decisiones más 1. Vean que tengo 2 decisiones más 1, eso me da 3 también. ¿Cuáles serían entonces esos caminos? Bueno, vean que aquí los numeré, que va de 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 13, 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12, 13, 14 y el otro es el que pasa por 7 y 8. Ahí tengo los 3 casos de prueba, los 3 caminos. Y los casos de prueba entonces serían los valores que me permiten pasar por cada uno de esos caminos, ¿verdad? Entonces, para el primer camino necesito estos valores. Para el segundo camino necesito estos valores y para el tercer camino necesito estos otros valores. La complejidad ciclomática fue definido por este señor que se llama Thomas McCabe. Y él establece algunos valores de referencia para tenerlo en cuenta para la complejidad ciclomática. Lo que recomienda es que nuestros algoritmos tengan una complejidad ciclomática entre 1 y 10. Eso lo que me dice es que los métodos o los algoritmos que yo desarrollé son métodos sencillos sin mucho riesgo. Todavía los algoritmos que están con una complejidad ciclomática entre 11 y 20 me dice que son pues algoritmos medianamente complejos y el riesgo es moderado, entonces digamos que son aceptables. Y los algoritmos que están entre 21 y 50 son métodos complejos con muy alto riesgo, o sea que yo debería de utilizar alguna técnica para
subdividirlos o refactorizarlos o buscar alguna estrategia para convertirlos a métodos más sencillos. Y si tengo algoritmos, ¿verdad? Con una complejidad ciclomática mayor a 50, pues todavía son más peligrosos, son inestables y de altísimo riesgo. Entonces, aquí todavía tengo que tener muchísimo más cuidado. Entonces, cuando yo programo, debería de pretender que mis algoritmos estén ubicados en estas dos primeras líneas. Este es un algoritmo que lo que hace es clasificar un número, me dice si es positivo, negativo o es cero. Y en la siguiente diapositiva lo que tengo es un video en el que se explica todo el proceso que yo acabo de indicarles. Voy a volver a compartir la pantalla para compartir el sonido. Y enseñárselos. En este video se muestra la técnica de complejidad ciclomática para pruebas de caja blanca. Tenemos un algoritmo que permite clasificar un número en positivo, negativo o cero. El paso número 1 consiste en enumerar cada una de las líneas del código. Seguidamente, en el paso número 2, se debe dibujar el grafo de flujo de control. Finalmente, en el paso 3, se calcula la fórmula de complejidad ciclomática y se definen cada uno de los caminos. En este video. Ok, ese es como el mismo proceso que yo seguí ahorita. Ahí está. Voy a resolver un par de ejercicios y luego vamos a hacer una pequeña práctica para que ustedes lo practiquen. Entonces, como les dije, creo que el color verde y rojo se ven está mejor. Hay líneas que yo puedo unir, entonces las voy a ir numerando. Está la número 1, 2, 3. Estas dos las puedo unir. 4, 5, 6, 7 y 8. El else, vean que en este caso no lo puedo unir porque hay una decisión, entonces por eso no lo puedo unir. Entonces, dibujo el grafo, la 1, voy a la 2. Si el 2 es verdadero, voy a la línea 3. Y si el 3 es verdadero, voy a 4. Si 3 es falso, voy a 5. Y si 5 es verdadero, voy a 6. Y luego aquí tenemos el 7. De 4 voy a 7, ¿verdad? Si 5 es falso, también voy a 7. Y si 6 es de 6, voy a 7, ¿verdad? Esa es como la línea que sigue. Y el 7 regreso a el 2. Perdón, al 2. Es que le di clic y se me corrió. Al 2, aquí. Y del 2 paso a la línea 8 y ahí termino. Estamos de acuerdo, ¿verdad? El siguiente paso dice que es calcular
la complejidad ciclomática. Voy a calcularlo con las tres fórmulas. La primera fórmula sería decisiones más 1. ¿Cuántas decisiones tengo aquí? ¿Cuántas decisiones tiene este algoritmo, chicos? 3, ¿no? 3 decisiones. Eso me daría 4. Luego tendría las regiones. Que aquí tendría la región 1, la región 2, la región 3. Y recuerden que dijimos que había una línea imaginaria, eso me da una cuarta región. Luego decía arcos menos nodos más 2. Vamos a ver cuántos arcos tengo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Menos 8 nodos más 2. Eso me da también 4. Ok, luego dice que lo que tenemos que hacer es ahora sí obtener los casos de prueba. Para eso necesitamos los caminos. El caso de prueba 1 sería el camino que va 1, 2, 8, ¿verdad? El caso de prueba 2 sería el que hace 1, 2, 3, 4, 7, 2, 8. El caso de prueba 3 sería el que hace 1, 2, 3, 5, 7, 2 y 8. Y el último caso de prueba, el 4, sería el que hace 1, 2, 3, 5, 6, 7, 2 y 8. Luego, ¿qué tengo que hacer? Bueno, buscar los valores para que se ejecute, ¿verdad? Por cada uno de estos. Siguiente caso de prueba. Siguiente algoritmo, perdón. Entonces, el proceso dijimos que es siempre el mismo. Entonces, estas líneas yo las puedo unir. Esta sería la 1. Esta sería la 2, 3 y esta también la puedo unir, 4. Entonces, de 1 voy a 2. Si 2 es verdadero, voy a 3. Si 2 es falso, voy a 4. Vean o recuerden que les dije que los algoritmos tenían que tener un único fin. En este caso, puede ser que mi algoritmo termine en 3 o puede ser que mi algoritmo termine en 4. Eso a mí no me funciona. Porque necesito un único fin. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a agregar un nodo extra y le voy a poner fin, ¿verdad? Y lo voy a agregar aquí. Para que haya un único fin. Que eso es más o menos como que si yo esto lo numerara y fuera la línea 5, ¿verdad? Todos terminan ahí, o F, como quisiera llamarlo. Ahora, entonces, calculamos la complejidad ciclomática. ¿Qué dijimos que era? Decisiones más 1. Tengo una decisión, que es nada más la línea 2, eso me da 2. Las regiones, tengo una región más la imaginaria, 2.
Esta es la región 1 más una global, ¿verdad? Eso me da 2. Y la otra fórmula que dijimos que era arcos menos nodos más 2. ¿Cuántos arcos tengo? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Y cuántos nodos? También 5. Más 2, eso me da 2. Los casos de prueba o los caminos, serían 2 caminos, ¿verdad? 1, 2, 3 y F. Y el segundo caso de prueba sería 1, 2, 4 y F. Ahí los tendríamos. ¿Cuáles serían los casos de prueba? Bueno, en el primer caso de prueba es cuando el año es bisiesto. Y el segundo caso de prueba cuando el año no es bisiesto, ¿verdad? Eso es lo que necesitaríamos. Voy a resolver quizás un par más y luego ustedes resuelven. Vamos a ver, son las 11. No, creo que son las 11:10. Entonces, lo mejor es que en estos 20 minutos que nos quedan, ustedes practiquen por sus propios medios. Entonces, les voy a pasar el formulario. Antes de que se me olvide, la próxima semana vamos a empezar a ver ya lo que son pruebas unitarias. Vamos a trabajar con Angular. Entonces, hoy en la tarde o a más tardar mañana, voy a subirles un archivo en donde vienen explicado todos los requisitos que se necesitan para que ustedes este, puedan ejecutar las pruebas en sus computadoras. Entonces, para que por favor lo instalen y lleven sus equipos a clase para que podamos trabajar. Queda pendiente una tarea que también que es individual y sería de pruebas de caja blanca. Lo pueden aplicar en el proyecto o puede ser un algoritmo propio si pudieran. Entonces nos vemos la próxima semana. Chao, feliz tarde. Hasta luego, Gracias, profe, profe, igualmente. igualmente. Igualmente, profe, muchas gracias.